Y hoy queremos ver lo que es la palabra anatema. ¿Alguien sabe qué es? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Algo maldito, algo maldecido, algo, pues, puede decirse desechado. Y vamos a ir a Levítico 27, 29. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Que uno dijera, bueno, una cosa tal vez sería condenada, maldita, pero una persona es como de ponerse a pensar y decir, ¿verdad? Dice Levíticos 27, 29, ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida, ciertamente se le dará muerte. Lo repetimos, ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida, ciertamente se le dará muerte. Hacemos una oración. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Rogamos de tu misericordia, tu palabra, Señor, oh Dios, y tu rema caiga, Señor, oh Dios, sobre cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, oh Dios, a llevar este tema y que los oídos, Señor, oh Dios, de nuestros hermanos sean abiertos en el mundo espiritual y podamos entender tu palabra, Señor. De igual manera, ser hacedores de ella, Padre, para el beneficio propio de nuestras vidas santas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mire, una persona que haya sido dedicada como anatema será redimida, ciertamente se le dará muerte. Bueno, se puede decir que una persona, ¿cómo sería una persona dedicada al anatema? La misma Biblia nos habla también, ¿verdad? Cuando dice, me parece en Deuteronomio, y no pasarás tus hijos por el fuego. Entonces, había cosas que el pueblo de Israel muchas de las veces, aún siendo escogido pueblo de Dios, hacía cosas. Perdón, se me olvidó decirles, va a haber servicio de niños allá atrás. Nuestra hermana va a llevar la clase, así es que puede llevar a sus niños. Sí, es porque veo niños, digo, puede llevar a sus niños. Amén. Ay, discúlpeme. Pero bueno, mire, entonces, esta palabra, ¿cómo una persona, verdad? Dice que se le daría muerte a aquel que ha sido anatema, a aquel que ha sido maldecido, a aquel que ha sido llevado a algún lugar. Y creo que en nuestras tierras, muchas de las veces nosotros sin el tener el conocimiento, porque siendo pequeños a nosotros tal vez nos involucraron en este tipo de situaciones donde lo llevaban tal vez a uno con el brujo, con la hechicera para que le hicieran una limpia, para que nos sacaran los malos espíritus. Eso es como atrapar a la persona para este tipo de lectura de Levítico 27, 29, ¿verdad? A mí me tocó ver y, bueno, experimentar algo sobre esto, ¿verdad? A una persona donde se le metía el muerto estaba tapada con una sábana en una cama, la otra persona era el traductor, el que hablaba con la persona donde supuestamente estaba el muerto. La Biblia dice, y no invocarás muertos. Estos hacían todo esto, ¿verdad? Y me tocó verlo, pasó en mi casa. Y era algo terrible. Después llevaron, no sé, esencias de tantas hierbas para mojar toda la casa. Y era una cantidad de olor, hermano, que usted no se lo imagina. Eso se impregnó durante muchos días por muchas cosas que estaban sucediendo ahí. No era algo entre familias, sino era algo espiritual que estaba pasando dentro de esta casa, que es casa de nosotros. Pero uno es pequeño y uno no sabe a dónde lo llevaron a uno, a dónde fue uno, qué es lo que hicieron con uno. Una palabra de estas, por ejemplo, de Levítico, mire, ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida, ciertamente se le dará muerte. Y lo bueno que no vivimos en los tiempos de Levítico, ¿verdad? Vivimos en estos tiempos donde la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos rescata de todo esto. Pero hay secuencias que uno tiene que pelear, que luchar en el caminar. Uno conoce, entonces empieza uno a ser atacado por espíritus, por muchas cosas que no me daré tiempo de explicarlas, pero eso nos hace, o bueno, a mí me hizo llegar a los caminos del Señor Jesucristo y conocer a Cristo y poder ser libre. Y esto es hermoso, ¿verdad? Cuando usted conoce la respuesta de algo, cuando usted conoce cómo salirse de una maldición,
¿Cómo salirse de un lugar donde usted piensa que tal vez su vida puede ser una vida, en vez de vida ser muerte? La Biblia sí nos nombra que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, pero también nos dice que Jesucristo nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Las huestes del mal van a dar muerte, pero Dios o Jesús nos va a dar la vida, y vida en abundancia, y después la vida eterna. Mire, Deuteronomios 21:22 dice: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces había una situación que aquel que era anatema, o aquel hombre que cometía algún pecado o cometía alguna falta, mire, este hombre venía a ser colgado, y ya por ser colgado la Biblia nos nombra que era un hombre maldito. Pero esa maldición inmediatamente tenían que bajarlo, que enterrarlo, desaparecerlo inmediatamente. Bueno, anatema, la palabra, mire, el anatema en el contexto bíblico se refiere a una persona u objeto maldito, reprobado y apartado de Dios, destinado a la destrucción o separación total. Muchas de las veces nosotros encontramos cosas que a veces no sabemos de a quién fue dedicado algo o para qué fue dedicado esto. Y a veces nos vamos por querer comprar algo que no conocemos ni de dónde salió, ni para qué función salió, y simple y sencillamente porque es tal vez un pequeño duende, o porque es alguna pieza que hicieron ahí que se les ocurrió, o tal vez es una gárgola, como también muchas de las veces nosotros conocemos, ¿verdad? Un demonio, o tal vez fue hecho una mandrágora. ¿Alguien sabe qué es una mandrágora? No, se lo dejo de tarea para que lo estudie. Ahí apúntelo, una raíz tipo duende. Ahí usted va a ver qué es una mandrágora y para qué servía ese tipo de raíz de mandrágora. Una figura humana, pero tipo... Sí. Bueno, entonces hay cosas, hermanos, que uno no sabe ni conoce ni entiende para qué función fueron creadas. A mí me pasó una ocasión hace tiempo, fui al Suadmi, no le voy a decir cuál, ¿verdad? Y uno anda viendo ahí, pues, ni compra uno, ¿verdad? Pero uno anda viendo a ver qué hay. Y en esa ocasión, pues, había hartos libros. Y yo, pues, me fui a ver los libros, a ver qué libros tenía, a ver si encontraba algún libro, porque a veces había Biblias antiguas, viejitas, que digo, esta Biblia me la llevo, ¿verdad? Pero en esa ocasión yo abrí un libro, hermanos, que no tenía que haberlo abierto. Haga de cuenta que al instante que lo abrí, algo vino a mí y empezó un dolor de cabeza tan fuerte que en ese momento me fui para mi casa. Entonces, hay cosas dedicadas que uno no sabe para qué son estas cosas. Y si uno no tiene cuidado, mire, ya no es tan solo que la cosa haya sido dedicada al anatema, sino que ya se convierte uno de igual manera a esas cosas. Porque para un fin fueron criadas todas estas cosas. Deuteronomio 7:26 dice: no traerás cosa abominable a tu casa, pues será también anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Que no porque veamos una figura tan hermosa o bonita que la hicieron con un diseño que ni conocemos y que le dijeron tal vez es de tercera dimensión, hermano, lléveselo. No lo lleve a la casa porque fue creada con algún propósito, con algo. Recuerde que muchas de las veces hasta las plantas pueden ser, mire, hechas con una función o con algo. Y nosotros no sabemos, hermano, a ver, ahí se encontró la comadre y le dio una planta. Esta planta es buenísima, mire. Esta planta le da la riqueza. Allá en México lo hacíamos. Miren, en mi casa había en la entrada
Como teníamos negocio, en la entrada de mi casa había una sábila colgada, una herradura de caballo, un rollo de ajos, por lo que me acuerdo. No sé si usted se acuerde de los que vivieron allá en México, de aquellas tierras. Y atrás una foto ¿de quién era? De Martín de Porres, creo le decía. Fíjese, eso era lo que se ponía en las entradas de la casa. ¿Para qué? Para agarrar dinero, para tener buen negocio, para obtener dinero, para que no nos fuera mal. Entonces ahí la casa, mire, ya estaba siendo pactada con algo, sin el conocimiento, claro. Nosotros no teníamos el conocimiento de todas esas cosas, ni leíamos la Biblia, ni conocimiento teníamos de la Biblia, y como pues nos involucraban en cualquier cosa, pues uno estaba en eso, y ahí dice: no traerás cosa abominable a tu casa, pues será anatema como ella, ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Las cosas que a veces carriamos a la casa sin saber el concepto, podemos estar trayendo algo que fue dedicado para alguien. Una cosa del anatema, mire, convierte la casa también en maldición. Si llevamos algo, si te lo dio tu vecina, porque para mi tierra, hermano, Veracruz, usted se mete a Catemaco y ahí le va a dar miedo. Para mi tierra hay mucho brujo, mucho espiritista, mucho mover, pero también el evangelio se ha expandido grandemente. Si las tinieblas son fuertes, mi Dios es más fuerte. Porque las cosas que Dios hace en aquellas regiones, mire, los brujos convertidos al cristianismo, grandes cosas y maravillosas hace Dios, aún en todos aquellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero entremos al tema, lo que es, y quiero hablar lo que es en Josué. Usted sabe la historia de Acán. Josué 6:17 dice su palabra así: la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella. Pertenece al Señor, solo Raal, la ramera y todo lo que está en su casa vivirá, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Dice el 18, pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que la codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldición del campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Josué 7:1 dice: pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Josué 7:11, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Esta historia de Acán, esta historia que nosotros podemos ver aquí, leer, usted puede leer todo el pasaje completo. El Señor ya le había dado, mire, una instrucción. Sin embargo, ellos, Acán vio, pues, ¿qué tanto es tantito? Acán vio lo que estaba ahí y dijo: voy a tomar de esto, me lo voy a llevar, lo voy a guardar, y no se van a dar cuenta. Y ese fue el gran problema, el cual no solamente su casa se volvió anatema, sino el campamento, todo el campamento. Cuando Josué iba a la batalla, dijo: pues la primera la ganamos. Estos son menos, esto la vamos a ganar fácilmente. Pero cuando Josué iba a la batalla, se dio cuenta que en esa batalla no podían vencer, no podían ganar, no podían tomar la victoria en ese lugar. ¿Y qué hizo Josué? Dice que la Biblia que Josué fue y se puso de rodillas delante del arca, rasgó su vestimenta. Los sacerdotes traían las cenizas y le tiraban cenizas o polvo por la cabeza, por encima, un tipo duelo que estaba haciendo. Pero a la vez le decía al Señor: mire,
Un Josué que Dios le había dicho, ¿qué le había dicho? Una promesa que Dios le había dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, José, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Mire, y en ese tiempo, ¿qué estaba pasando? No estaba Dios con Josué. ¿Por qué? Porque estaba teniendo pérdidas en vez de estar teniendo victoria. Josué se daba cuenta que había pérdidas. Y yo pienso que Josué le estaba no recriminando a Dios, sino le oraba y le decía: Señor, tú me dijiste, tú me prometiste, ¿por qué ahora, Señor, estoy viendo decaer al pueblo que tú me diste, Señor? ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Josué, ponte de pie. No es tiempo de orar, Josué. Hay veces que estamos orando, mire, y estamos reprendiendo, cuando sabemos que el anatema nosotros mismos lo hemos metido a nuestra casa. Y el Señor nos dice: levántate y saca lo que has traído a tu casa. Levántate y saca aquello que has ocultado debajo de tu casa. Levántate y destierra lo que tienes ahí enterrado en el fondo y en las profundidades de tu corazón. ¿Cómo puedes o quieres tener una victoria si no has sacado lo que tienes aún que trajiste ancestral? Tal vez de tu papá, de tu mamá, consejos, mire, consejos ancestrales de tu papá. Hijo, cuando tú te cases, no le hagas caso a la mujer, es más, tráela corta. Consejos, trajiste eso como anatema dentro de tu corazón y quieres ser como los ancestros. Y todo eso, hermano, hay que sacarlo. Nos va a decir el Señor: levántate primeramente, saca lo que tienes dentro de tu casa, lo que has escondido, lo que has ocultado. Por si queremos ver victorias. ¿Cuántos quieren ver victoria? ¿Cuántos quieren ver victoria? Todos queremos ver victoria, ¿verdad? Pero si tenemos algo escondido, no podemos ver la victoria. Levántate, Josué, no es tiempo de estar orando. Ve y busca quién ha transgredido la ley que yo les di. ¿Quién ha desobedecido a lo que yo les he dicho? Y ahí dice también: y mintieron. ¿Quién fue el que mintió, Josué? Ve y busca y sácalo de ahí, de donde está escondido, para que tu pueblo pueda ser bendecido. Y que Dios nos diga a nosotros: levántate, ve y busca. Levántate, ve y saca. Deja de estarme orando y pidiendo por las necesidades que tienes, porque no quieres sacar primeramente lo que has metido en tu corazón, en tu casa, en tus hijos, en todo lugar. Y quieres que yo venga. Peleamos a veces cuerpo contra mi propio cuerpo. Peleamos a veces así, ¿o no? Señor, ¿por qué yo, Señor? No hemos sacado lo que tenemos ahí escondido. Señor, bendíceme. Tienes escondido algo. Ahorraste y cuando te pidieron que ayudaras, no diste, no ayudaste. Y quieres que te saca primero el anatema que vive dentro de ti. Saca primeramente el anatema que está dentro de tu casa, de tu corazón, para que puedas ver la victoria en gloria. Pero si no lo haces, miren, experiencias, ¿verdad? Hace años, no me recuerdo, 2, 3 años, 4 años, antes que viniéramos para acá, tuvimos una experiencia en México, allá en Veracruz. Una familia, pues, entregaron, mire, su vida a Cristo. Uno de ellos, el Señor lo sanó. Los doctores decían que tenía SIDA, que ya estaba para morir, que tantas enfermedades que le buscaron. Y le hablábamos con él por FaceTime. Le decíamos, pues mira, ya no podía hablar, un esqueleto. Lo único que podemos hacer por ti es orar. Y principalmente que tú aceptes a Cristo. Si te mueres, mira, vas a llevar una bendición que te vas directamente con Él. No sé a qué lugar vas a ir o qué es lo que tú tendrás que pagar hasta allá cuando tú llegues, porque dice hasta el último cuadrante tienes que pagar. Si te mueres, bueno, pero si vives, vas a vivir para bendecir. ¿Por qué? Porque la fe de muchos va a crecer y va a decir, bueno, si Dios lo hizo con ¿por qué conmigo no? Entonces le decimos, ¿quieres primeramente, antes que oremos, aceptar a Cristo? Mire, un moribundo
tiene más fe que uno sano. Pues inmediatamente dice, no, pues yo lo único que quiero es eso. Entonces aceptó a Cristo, estuvo llorando, estuvimos orando por él. Entrega todo lo que tienes, todo lo que has hecho, todos los pecados. Entrégale al Señor, dile que te perdone. Y bueno, resulta que el muchacho a la semana empezó, mire, a reforzar su vida, su cuerpo. Los doctores empezaron a ver y le dijeron, pues, sabes, nos equivocamos, no tienes nada. Y ya a los 2 meses lo dieron de alta, iba todo flaco, ¿verdad? Apenas podía caminar. Y ya empezó a engordar. Bueno, ahorita ya está bien gordo, ¿va? Pero para la gloria de Dios, salió de ese problema que él tenía aceptando a Cristo Jesús en su corazón. Pero ahí no terminó todo. En el transcurso de esos tiempos empezó a venir un ataque, ya no con él, sino con sus familiares. Y ahí nos tiene, pues, oramos a 2 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana, una de las hijas se endemonió y se le iban los ojos para atrás y ya no podían hacer absolutamente nada. Todos aterrados miraban a un hombre, aún el niño tan pequeño miraba a un hombre que los perseguía. Y empezamos a orar por ellos, por liberación. Pero ¿sabe qué le dijimos nosotros ahí a ellos? Tienen que empezar a sacar todo lo que ustedes han metido en su casa. Algo extraño que ustedes no conozcan y que esté ahí. Algo está operando dentro de esta casa. Y por último nos sacaron una muñeca que tenían ahí escondida, pues nos dice, esta muñeca no sabemos de dónde es ni de quién es, pero de nosotros no es. Se la regaló creo una señora o no sé qué rollo pasó. La desbarataron, la tiraron. Pero fue una pelea, hermano, ahora sí por las redes sociales. A manera de que, mire, a mí me llamaba tanto la atención que un niño de 7 años que no tenía ni el conocimiento, porque pues, su papá apenas había entregado su vida a Cristo. No tenía el conocimiento de la palabra. Y me hablaba y me decía, ayúdeme por favor, es que yo ya también estoy viendo lo que mi hermana ve. Y asustado y aterrado. Y empezamos, le digo, ok, vamos a orar, le digo, pero vas a tomar todo el control de la oración. Sí, mire, una oración tan fuerte con ese chamaco que nunca se me va a olvidar. Que oraba más ese chamaco que el papá y que la hermana que estaba, bueno, pues ella estaba endemoniada, ¿verdad? Pero ese tenía una oración porque quería salir de ese entorno. ¿Por qué? Porque había una maldición dentro de su casa. Y esa oración, mire, yo me apoyaba con ese niño. Vamos a orar y órale así. Ahora vamos a reprender, ahora vamos a limpiar la casa, ahora vamos y camina para acá y ve para este lugar. Y el niño, mire, de 7 años, no hombre, a mí me llamaba la atención. Dije, grande es Dios porque hace las cosas grandes en niños pequeños. Porque a veces los adultos no queremos ver porque no queremos dejar las cosas que aún tenemos escondidas. Oh, la casa. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Son historias que uno tiene como vivencias. La casa, mi hermano, tiene que ser limpia en todo tiempo y en todo momento. A Josué se lo dijo el Señor. Déjame de estar orando, Josué. Ve y busca aquello que han metido. Ahí lo tienen escondido. El pueblo se convirtió en anatema. Y que nuestra casa, mi hermano, tanto la espiritual como la casa literal que tenemos aquí, no tengamos metido por ahí algo, escondido, guardado, por si las dudas. Era alcohólico, me regalaron una botella, pues la guardo, ¿qué tal si regreso? Fumaba y me regalaron unos puros, pues no fumo porque ya me convertí, pero por las dudas. O que tengamos escondido algo por ahí, hermano. Uno nunca sabe, ¿verdad? Usted sabe, yo siempre le he dicho que a mí el peor ataque era el alcoholismo. Y el alcoholismo a mí no me vuelve lo digo delante de Dios, que no quiero que a mí me atrape nuevamente, porque es difícil salir de un lugar, de una condición donde uno se queda ahí atrapado. Y no voy a buscar, hermano, una cosa para meterla debajo de mi casa o en mi tienda o en mi casa para el día de mañana yo vuelva a caer nuevamente. Así es que todo lo que venga, si usted ya lo sabe, mi hermano, ¿para qué lo guarda? Si ya lo sabemos, ¿para qué guardamos esas cosas? Echamos fuera. Dígalo, hoy voy a echar fuera aquello que está guardado.
Nadie tiene cosas guardadas, nomás yo. Dígalo con su propia voz, hoy voy a sacar los rencores. ¿Sabe que los rencores a veces de los padres se traspasan a los hijos? Hoy voy a sacar los caracteres. Sí, por el carácter del papá enojón o la mamá enojona, y ya la hija se vuelve igual que el papá y como la mamá, y ay, es que yo no quiero hacer así, pero me acuerdo de mis padres. Hoy voy a sacar la ira, la contienda, el chisme. Mire los falsos testimonios. ¿Cuántas cosas a veces en el pueblo o en la casa de Dios se guardan en el corazón y lo seguimos activando? Y ahí dice que se vuelve, ¿qué? Anatema. La casa se vuelve anatema. Así es que hoy dígale, hoy quiero ser libre de todo esto, Señor. Nuestra casa, miren, debe ser consagrada al Señor. La Biblia dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Levítico 27:14 dice, si un hombre consagra su casa como casa sagrada del Señor, el sacerdote la evaluará como buena o como mala. Como el sacerdote la evalúe, así será. Yo aquí con mis hermanos, yo me gozo a todos los hermanos, bueno, con todos ustedes, ¿verdad? Pero los que han abierto los hogares para la oración, mire, esta es una casa evaluada por parte de Dios o por parte del Señor Jesús. Porque mire, son evaluadas, casas evaluadas por el sacerdote. En este caso, nuestro sacerdote es Jesús, el que viene y mora en cada una de las casas. Y usted que no tiene oración, también como grupo de oración hablo, ¿verdad? Que claro, personalmente ora. Ahí es donde nosotros hacemos que la casa se consagre para el Señor. Y ahí es donde el Señor llega, el Espíritu Santo, y empieza a trabajar en todos los habitantes de la casa. Y ahí es donde la casa es evaluada por parte de Dios. Por eso no nos falta nada. ¿O a alguien le hace falta algo? A nadie. Por eso tenemos la paz en nuestro corazón. Por eso no andamos desesperados. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, que esta semana se va a poner los cocolazos duros por allá, por Irán. Pero bueno, nuestra casa debe de ser consagrada. Mire, cuando el pueblo de Dios iba a la batalla, todas las cosas del anatema pasaban a ser propiedad de Dios. Ahorita vamos a ver ese punto. En Josué 6:19 dice, toda la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, están consagrados ¿a quién? Al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro entrarán consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Mire, después de cada batalla era levantar todos los utensilios que pertenecían al anatema y se consagraban al Señor, pues a Él le pertenecían. El problema era que hay aquí como este personaje, le gustó lo que le pertenecía a Dios. Quiso agarrar lo que le pertenecía a Dios. Y uno va a decir, bueno, pues el Señor es el dueño del oro y de la plata. Sí, pero aquí, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque lo hacía el Señor. Porque había utensilios, mire, que tenían que llegar a la casa del Señor y se les quitaba lo anatema, se le quitaba la maldición que traían estos utensilios, pero tenían que ser consagrados al Señor. Si usted y yo agarramos antes de que lleguen a la casa del Señor, se vuelve esto anatema. Un ejemplo, no lo traigo anotado ni me quiero meter porque ay hermano, porque todas las iglesias hablan de dinero, ¿verdad? Pero cuando cuando el Señor le da a usted, usted tiene que traerle al Señor. Lo tenemos que hacer por obediencia a la palabra. Por prueba lo tenemos, por prueba lo hemos visto. Porque cuando usted le da del Señor, nunca lo va a dejar. Cuando usted le pone al Señor, a mí me han pasado un montón de cosas, hermanos, raras y extrañas. Fui a un trabajo y dije, pues, voy a aplicar, a ver si me quedo ahí con el ratoncito de aquí, de la ciudad, ¿verdad?
Pero llevaba yo un sketch y le digo a la que estaba encargada, pues mire, puedo trabajar tal día y tal día, nada más. Y me ve mi papel, dice, dice usted entonces viene a agarrar vacaciones o a trabajar. Digo, es que no tengo otros días libres, solamente son los días que yo tengo. Le digo, pero bueno, si no, pues gracias. Me di la vuelta y cuando iba caminando me dice, espere, venga, vamos a acomodar a su sketch. Digo, como que ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Pero me dice, ¿pero qué hace los otros días? Bueno, le digo, es que mire, yo el día domingo tengo servicio, en aquel tiempo era sábado, teníamos, creo también viernes, Kevin sabe, ¿verdad? Viernes, sábado, martes, grupos familiares, ¿verdad? Y no sé qué otro día tenemos oración. Entonces le digo, mire, esos días están ocupados para el Señor. Dice eso usted, aleluya. Le digo, pues sí, no puedo dar estos días. Digo, si es que y mis otros días son mi trabajo secular. No, está bien. Véngase, me acomodó y ya entré al trabajo, mire. Y ya trabajando ahí. En una ocasión entró un gabacho ahí a trabajar, ¿verdad? Había una máquina, hermanos, que tenía que echarle una medida de almidón para los manteles. Te hablo de unas maquinotas grandes, lavadoras grandísimas. Y el amigo pensó que se le echaba un saco entero a la máquina. Sino que andaba conmigo y yo no me di cuenta cuando fui a ver la máquina. Mire, el saco trambucado arriba de la máquina y me asusté. ¡Santo Dios! Digo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y no salió el chapulín. Digo, bueno, le quité el bulto, se había ido más de medio bulto. ¿Sabe qué hice? Empecé a caminar por las máquinas y poner manos, Señor, en el nombre de Jesús, que estos manteles hagan, Señor, oh Dios, a la perfección, Señor. Dice tu palabra que tú no nos vas a avergonzar, Señor. Yo no lo hice y tú sabes, Señor. Mire, me aventé mi oración de fe en ese día. Y al otro día llego ahí. Pues sí, yo no le voy a mentir, una fe más o menos, no crea que una fe elevada, hay poquita fe, ¿verdad? Pero ya confiado que ya había orado. Y me mandan a traer a la oficina, dije, no, ya me corrieron. Y ya cuando llego me dice, oiga, ¿cómo lava usted los manteles? Le digo, pues igual como siempre. Dice, a usted le quedaron mejor que a todos los que lavan aquí manteles. De hoy en adelante usted se encarga de lavar los manteles. ¡Ay, santo! Digo, oiga, la oración de fe tiene poder. Pero cuando usted le trae a Dios, mire, antes de que eso se convierta en anatema y usted es obediente a la palabra del Señor, lo que sea, lo que el Señor le diga, a veces afuera hay necesitados, si usted le dice al Señor, o te lo pone el Señor enfrente y le das la vuelta. No, si te lo puso el Señor, es porque el Señor quiere que pruebes tú la fe que Dios ha depositado en ti. Pero hay muchas de las veces que nosotros hacemos caso omiso. Ya me estoy alargando. Bueno, vamos a ir rápido, mis hermanos. Bueno, Josué 6:19 dice, toda la plata, ya lo leímos, va a pasar al Señor todo esto, ¿verdad? Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro. Isaías, vamos a entrar al tema, pues ya casi finalizando, pero fíjense. ¿Cómo podemos ver esto en nosotros antes de que hayamos llegado a ser salvos del juicio eterno? Porque va a haber un juicio eterno, sí lo sabía, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, el anatema, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras injustas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestra iniquidad como el viento nos arrastra. Así llegamos al Señor. Ninguno de los que estamos aquí llegamos, mire, con una gloria ni con una aurea en la cabeza. Todos llegamos como un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe para qué era un trapo de inmundicia? Las vendas que les ponían a los leprosos, las vendas que les ponían a los muertos, las vendas que tapaban las heridas ensangrentadas. ¿Cómo olían esas vendas? La sangre huele. Y después de muerta huele horrible.
Y como ese trapo de inmundicia, mire, llegamos en una ocasión delante del Señor cada uno de nosotros. Nosotros llegamos a ser como cosa anatema, pero un día hubo un cambio radical en nuestras vidas y aceptamos el pago por nuestro pecado y dejamos de ser cosa anatema a ser utensilio consagrado para el Señor. Dejamos de hacer aquellas cosas para ahora ponernos y vernos. Señor, has hecho maravillas en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, Señor, has hecho maravillas en mí? Porque antes yo era lo contrario de lo que soy hoy, Señor. Has hecho grandes cosas en mi vida, Señor, tal vez sin merecerlo, pero lo has hecho en mí. Fuiste a una batalla y me encontraste estirado ahí como utensilio y lo agarraste y me pasaste a tu templo, lo consagraste. Ese era yo y ese eras tú. Te consagró, mire. Alguien pagó por ti, por si no lo sabía. Alguien pagó un precio por ti. Tenían que pagar algo por ti, claro. En la batalla tenían que pagar algo por ti y se pagó ese precio. Alguien dio su vida por cada uno de nosotros. Alguien rompió, mire, un decreto que estaba escrito de tu vida y ese decreto fue roto. Alguien te sacó de la maldición que había en ti y en toda tu genealogía o generación o tus ancestros, todos aquellos que acarrearon maldición sobre sus vidas y fueron traspasadas a tu vida, fueron cortadas cuando tú dijiste, aquí estoy. Cuando alguien te preguntó, ¿alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Después de tanta cachetada, lo puedo decir así, después de tanto golpe, después de tantas caídas, te escondías de Él y Él te buscaba. Dice que de Él escondieron su rostro, Él buscaba tu rostro. Andabas en lugares peligrosos, no te pasó nada porque Él estaba contigo. Había plomazos cerca de tu vida, no te moriste, los plomazos fueron desviados porque Él cubrió tu vida, porque era tiempo de que tú cuando aceptaras a Cristo ibas a ser diferente. Hay cosas que están allá afuera tiradas, como cosas, les digo, aunque son almas, porque eso éramos nosotros, como cosas tiradas allá afuera. Y sin embargo, muchas de las veces no nos damos cuenta que hay ministros allá afuera que aunque tú los veas olorosos, tomados, drogados, son ministros de parte de Dios, pero nunca se les ha dicho, mira, alguien murió por ti, ¿quieres cambiar o quieres que Dios cambie tu corazón? Él puede hacer maravillas en su nombre. Porque nosotros vemos con estos ojos naturales, pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales, estuviéramos viendo otra persona tirada ahí, que una persona que Dios puede consagrar para el camino de Él. Porque de mi vida, decían, ni volviendo a nacer se compone. Ese dicho lo ponían en mí cada tiempo y en cada momento. Pero no sabían que un día yo sí iba a nacer, porque mire, ya nadie tenía fe en mí, de que iba a cambiar, de que iba a ser restaurado como trapo de inmundicia. Pero un Cristo de la gloria que una vez me presentaron, dije, yo ya no puedo, me rindo a Él, quiero conocerlo, quiero servirle. ¿Cómo es esto? Enséñenme. Ahí es donde perdemos toda la compostura y la cordura de lo que éramos. Hey, vente, te invito. No, ahora voy a la iglesia. ¿Cómo ya te cambiaste de religión? No, alguien peleó por mí, alguien murió por mí. Yo era trapo de inmundicia, mas ahora ya no soy trapo de inmundicia. Ese trapo de inmundicia lo hicieron manto, lo hicieron velo, lo hicieron cobertura, lo hicieron para tapar a aquellos que necesitan. Es una diferencia de ser un trapo que huele a un trapo que tapa. Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire, ya no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Si alguien te dice te va a ir mal, no le haga caso. Son palabras humanas. Dios te va a bendecir. Dios te va a guiar. Dios va a poner siempre una
palabra en tu corazón. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley, mire, del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado, de la muerte. O sea que estábamos en él, en esa ley de la muerte. No podíamos tener ni vida, ni voto, ni nada. Estábamos muertos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios la hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Mire, Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado de la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que nos andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. El pueblo de Israel juzgaba con la ley y era conforme a la carne, pero no tenían este gran privilegio de andar conforme al Espíritu. Jesús dijo, me voy, pero les dejo mi Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu, el cual viene, mire, y nos recoge tirados de la basura y nos pone en un lugar donde a veces, si hacemos nosotros el recuento, ¿dónde estábamos hace años? ¿Dónde estamos hoy? Pero eso no se nos olvida de lo que éramos anteriormente, porque solamente Él es el que hace las cosas y el que cambia. Mire esto, la condenación que había en nosotros se acabó cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Usted tiene sabiduría y tiene discernimiento, acuérdese. Que no quiero operar en sabiduría y en discernimiento es otra cosa. Pero usted cuando lee la Biblia, el mismo Señor le habla por medio de palabra, de visión, de sueño. Ay, no, Señor, no era para mí. El Señor le está hablando. En Él tenemos, mire, la redención mediante su sangre. Redención es salvación. Nos quita la maldición y nos da redención. ¿Por medio de qué? Del sacrificio y por medio de su sangre. Los utensilios, mire, que eran anatema, malditos, pasamos a ser vasos de honra. Es la gloria que Dios pone sobre nosotros. Segunda de Timoteo 2:20 dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vasos de honra, no de deshonra. Usted está aquí como vaso de honra. Hay veces que usted se deshonra a usted mismo por las acciones, pero la Biblia dice que tenemos abogado en Cristo Jesús. Cuando usted cae, usted vaya al abogado de abogados. No le ande comunicando su pecado a medio mundo, porque esa misma comunicación a usted lo va a hacer caer nuevamente. Acérquese a Dios y dígale, Dios, he caído, he pecado, he transgredido la ley, pero no me quiero morir, Señor. Quiero sacar esto, Señor, oh Dios, que me atrapa, porque quiero ser vaso de honra y no un vaso de deshonra. Hace muchos años el Señor me daba una visión y yo miraba vasos que estaban en una vitrina y vasos de barro y vasos también de madera que estaban en una mesa. Y yo decía, ¿por qué los vasos de vitrina no se usan? Porque no quieren ser usados. Hay muchos que Dios los ha rescatado y los ha ungido y los ha traído, pero no quieren trabajar en la obra del Señor. Sin embargo, el que está en la mesa todo el tiempo le están sirviendo y le están sirviendo a ese vaso para que tomen los demás. Y ese vaso es un vaso que está sirviendo y el barro a veces se desgasta. ¿Usted qué sirve? Si usted se desgasta, el Señor le va a dar fuerzas. Si su vaso se está quebrando, el Señor lo va a resanar. Es más, lo va a llevar a la tienda que se llama el alfarero.
y sello puesto sobre su vida, porque va a decir el Señor, este vaso es vaso de honra, este vaso yo lo he puesto para el servicio, y cuando yo lo lleno y se vacía este vaso, es la palabra que lleva y que da y que reparte, y esa palabra beneficia y sana a muchos que están necesitados, libera al que está cautivo, se libera el endemoniado. No es nuestras fuerzas, no es nuestro poder, es el poder de Dios depositado en ti para que tú vayas y lo hagas. El Señor dijo, probad esto y tú verás. ¿Cuántas veces hemos probado a Dios? A veces tenemos temor de probarlo. Y si pongo manos y si me enchamuco yo también, pruebe y vaya con Dios y con la fe que Dios ha puesto en su corazón para que toda obra de Satanás, mire, quede derribada. No deje que la obra de Satanás opere en las familias. No deje que la casa se vuelva como casa de anatema. Gálatas 3:13. ¿Quién nos rescató? Cristo, mire, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque Cristo, escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Y se acuerda de Deuteronomios que leímos al principio? ¿O ya se le olvidó? Deuteronomios 21:22 dijo, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, es un cuerpo anatema. Jesús vino, se hizo hombre, se dejó morir para que ahora usted y yo, eso que Dios hizo, mire, no ha sido en vano. Que ahora usted y yo seamos representantes del Evangelio, seamos representantes del poder de Dios, seamos representantes de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, en mi vida y en cada uno de nosotros. Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, mire lo que nos habló, y en la circuncisión de su carne, cuando no cortamos los pecados de la carne, Dios les dio vida juntamente en Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos o todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía, había un documento, por si no sabía usted y yo, en el mundo, allá antes de aceptar a Cristo. El documento esto era válido. Si hablamos de las huestes celestiales, era un documento válido para que usted fuera llevado con el diablo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por si no sabía, había un documento. Y el documento es válido todavía en todo aquel que no ha venido a recibir a Cristo Jesús. Pero usted y yo que conocimos a Cristo Jesús, mire, su documento del enemigo que tenía suyo y mío quedó inválido, quedó destituido. Aquí no hay como en esta tierra que hacen enmiendas de la ley número tanto y le vamos a remendar otro pedazo a la ley para que tenga poder. No, en la muerte de Cristo quedó quitado todo documento, quedó quitado todo aquello que venía de nuestros ancestros. Porque venía arrastrándose algo de generación tras generación. Y tal vez le tocó a usted de decir, yo acepto a Cristo. David dijo, perdóname, Señor, mis pecados. Y aún los pecados que no conozco. No hablaba de los pecados que él no conocía, hablaba de los pecados de sus propios padres.
Hablaba de esos pecados porque era la generación o era lo que venía arrastrando David por causa de esos pecados. Pero cuando usted viene y acepta a Cristo, mire, el documento que tenía Satanás suyo quedó anulado en la cruz del Calvario de cada uno de nosotros. Por eso no podemos dejar que nosotros regresemos al pasado y que nuestra casa se vuelva nuevamente anatema y quede maldecida. Termino con esto, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y que los suyos no lo recibieron. Mas todo aquel que le recibió, dice que le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Mire, la potestad entra en esto que es legal. Entra en estas cortes celestiales. Aquí usted conoce las cortes terrenales, pero también hay cortes celestiales. La potestad de ser llamado hijo de Dios, el documento que estaba escrito que usted no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque los mismos pecados, ahí leímos, dice que la carne tenía que ser cortada, la carne del pecado. La circuncisión de la carne tenía que ser cortada para quitar todo aquello. Sin embargo, Jesucristo vino por cada uno de nosotros. Y ese documento legal que estaba apto para usted fue quitado, fue roto en la cruz del Calvario. Y sin embargo, más adelante nos dice cómo Jesús nos dio la autoridad ahora. Mire, algo legal que hablamos en las huestes allá arriba. Usted tiene autoridad sobre huestes, sobre principados, sobre gobiernos, sobre potestades, sobre todas esas cosas que se mueven como masa, queriendo destruir a las familias, queriendo destruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros herederos. Amén, gloria a Usted Dios. tiene esa autoridad. Cuando usted habla, está hablando allá arriba, en las huestes. Cuando usted dice, ábranse los cielos, Señor. Cuando usted dice, Señor, acepto que tú hayas muerto por mi vida, pero ahora, Señor, yo te quiero dar mi casa para que la limpies, sacar la maldición que está escondida dentro de mi casa.